Crisis en el aire, edición 13. Trasante, el hoyo y la grieta sindical. Los rebrotes de la conflictividad. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los 3 temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, ¿qué hay detrás del golpe de Estado en el hoyo, Chubut? En el segundo, nos detenemos en el conflicto sindical y desmenuzamos qué tipos de renta universal están en discusión. Por último, conversamos con el diputado santafesino Carlos del Frade. El crimen de Trasante y el retroceso en Vicentín. ¿Dos caras de la misma moneda? El podcast está al aire. La democracia en el hoyo. El primer tema de hoy nos va a llevar a la provincia de Chubut, a la comarca andina, en el hoyo, que es una zona conocida como decía, la comarca andina del paralelo 42. Allí viven alrededor de 5.000 personas. El viernes 17 de julio, el viernes anterior, el Consejo Deliberante del Hoyo suspendió al intendente Rolando Wiseman, que es del partido Nuevo Encuentro dentro del Frente de Todos, que ganó las elecciones el año pasado con el 53% de los votos. Es decir, que tuvo lugar una especie de golpe de Estado en ese pueblo. El presidente del Consejo Deliberante, César Salamín, ex Frente para la Victoria y primero en la lista de concejales de la boleta que consagró a Wiseman como intendente, asumió la intendencia interina. El miércoles de esta semana que pasó, el 22, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut restituyó a Wiseman en su cargo a raíz de un recurso de amparo que él había presentado. Bueno, ¿con qué argumento habían destituido los concejales al intendente del Hoyo? Bueno, un grupito de 5 concejales votó esta medida argumentando que Wiseman, el intendente, había entorpecido una investigación que se estaba haciendo de permisos falsos para circular durante la cuarentena. Porque decían que había Wiseman denunciado falsamente a una persona por esta cuestión de los permisos y que eso era argumento para destituirlo. Una especie de excusa, digamos, ¿no? Evidentemente. Una especie de excusa porque con el paso de los días empezó a aparecer una trama económica detrás de esta disputa de poder que tiene que ver con uno de los principales temas no resueltos y que en la Patagonia es especialmente problemático, que es el tema de la tierra y de la propiedad de la tierra. Bueno, para comenzar a transitar esta cuestión y entender un poco qué fue lo que pasó en el pueblo patagónico, le pedimos a la ahora nuevamente intendente del Hoyo, Rolando Wiseman, que nos cuente cómo está la situación ayer y qué análisis hace de lo que pasó en la última semana. En este momento, en el Hoyo, en la municipalidad, ya se restableció, después del dictamen del procurador y del fallo unánime de los 3 jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que se suspendió todo lo actuado por esa sesión especial y secreta del Consejo Deliberante, en la cual me suspendieron y suspendieron al concejal Gustavo Flack. A nosotros nos suspendieron por denunciar a un agente que cometió un acto ilegal. Lo denunciamos porque él confesó que lo había hecho. Antes lo debería haber denunciado el Consejo Deliberante, pero ellos decidieron ocultarlo. En realidad, acá hubo una trampa y la idea era buscar una excusa para suspendernos, para destituirnos. Esto nos enteramos después. Esto tiene que ver con intereses relacionados a negocios inmobiliarios, básicamente de un exintendente, Mario Breide, que tiene negocios inmobiliarios que se enriquecen a costa del empobrecimiento del pueblo mediante la manipulación de títulos de tierra que se hacen desde el municipio históricamente. Nosotros en la campaña, y con César Salamín, el presidente del Consejo, que finalmente es el que se encarga de este operativo, todo el tiempo dijimos que íbamos a regularizar la tierra, que íbamos a investigar los ilícitos, que íbamos a hacer un plan de desarrollo territorial. Pusimos en marcha esto hace un par de meses y bueno, así reaccionan. Lo cooptaron y de hecho sé que lo cooptaron porque toda la política de todos los referentes del Frente de Todos hablaron con él y él no contestó a nadie, él solo le contestó a su patrón, que es el exintendente Mario Breide, para quien estuvo trabajando todos estos meses.
Bueno, vamos a meternos un poco en esta trama para entender esto que contaba Jimena al principio y que ahora el intendente destituido y hace un par de días restituido acaba de contar también. Y suceden estas cosas, ¿no? Y más allá de lo que se ve en la superficie, que es una especie de conflicto institucional, me parece que es interesante meterse un poco en la trama que, como vos decías, está por debajo, ¿no? Está este personaje que el intendente Huisman señalaba como Mario Breide, que fue varias veces intendente del Hoyo y pertenecía a las huestes, digamos, al partido político, al sector político de Mario Das Neves, ¿no? Que fue gobernador durante casi todo el siglo XXI. De Chubut desde el 2003 y bueno, es uno de los políticos más importantes allá de la zona, murió hace 2 años en el 2017. Digamos, este personaje, Mario Breide, es dueño de una de las inmobiliarias del pueblo. Aparentemente hay 2 inmobiliarias y él es dueño de una. De una de ellas, pero además integra la estructura del sindicato de petroleros, además es dueño de una emisora importante del país. Bueno, este es el tipo de poder que se van tramando en los pueblos, ¿no? Uh-huh. En las ciudades de algunos lugares del interior, que efectivamente son gente que está en la política, pero que a su vez se ocupa de ir construyendo ese otro tipo de poderes que tiene que ver con lo económico, con lo comunicacional. ¿Y qué ocurrió? Bueno, la gestión de Huisman, como él mismo contaba, se había propuesto meter un poco la cuchara en este negocio inmobiliario, que es el que en la zona más se ha divulgado o es importante, y que básicamente consiste en la venta de tierras fiscales a bajos precios. Es decir, el Estado lo que hace es vender las tierras que son públicas, que son del Estado, a precios bajos primero. Y luego esos privados, que en general son amigos de ellos, por eso una inmobiliaria, son amigos de los que están en el gobierno, bueno, la venden a precio de mercado. Esa diferencia, ahí es donde está el negocio, y es la rentabilidad que se genera y es un poco la que organiza en buena parte después a las discusiones políticas y demás. Es una operatoria esta que no solo se ve en estos lugares, sino que se ve en muchos lugares del país, incluso es bastante evidente acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, con la gestión del PRO, que ha hecho un uso bastante grande de este tipo de ventas públicas para negocios inmobiliarios privados. Lo que pasa es que en las tierras rurales se agrega otro factor, ¿no? Y es que muchas veces en estas tierras que son vendidas, fiscales que son vendidas a bajos precios, viven familias de productores que se han instalado ahí y que no tienen los títulos efectivamente, y bueno, cuando sucede esta operatoria inmobiliaria también está en juego su residencia, ¿no? Lo que hizo Huisman fue crear una cooperativa de desarrollo local, una instancia para discutir el desarrollo local. Ahí se sentaron en la mesa las organizaciones locales y lo que se trataron de hacer es pensar una política de reconstrucción para salir de la pandemia. Esta fue un poco también el argumento, pero a su vez entró como uno de los primeros ejes precisamente la regularización de las tierras, ¿no? Que es este problema que veníamos diciendo. Detrás entonces de lo que se expresa en las noticias políticas que un poco circularon a nivel nacional, lo que hay es esta puja por cómo democratizar los asuntos estratégicos y desarmando un poco las maniobras, ¿no? De quienes en general concentran los poderes en estos territorios. El gobierno nacional intervino muy rápido en el conflicto. Puede leerse eso como que sería un problema bastante serio que este tipo de confabulaciones así entre telones voltee autoridades institucionales en 5 minutos. Para entender un poco esta intervención tan rápida del gobierno, conversamos con Pablo Giles, que es el subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, y nos contó esto. En un primer momento, desde el Ministerio del Interior, buscamos no solo noticiarnos de lo que efectivamente estaba aconteciendo en la localidad del Hoyo, sino que por el contrario, el objetivo central fue intervenir de manera directa y activa ante el conflicto en el territorio, acercando a las partes mediante el diálogo y el consenso e intentando de esta manera solucionar el conflicto. Creemos que este hubiese sido la pieza fundamental, y es la pieza fundamental para no llegar a este tipo de situaciones en donde la justicia, como finalmente sucedió en este caso, termina desestimando esta acción del Consejo Deliberante, la cual la va a poder explicar mejor que yo el intendente Paul Huisman, que violentó el voto popular y violentó sobre todas las cosas el sistema democrático en la localidad y que podría haber generado un precedente negativo para toda la región, la provincia e incluso otros gobiernos locales. Pero me gustaría detenerme en lo primero que mencionaba. Nuestro rol como ministerio no solamente es pregonar por que las gestiones locales sigan creciendo, sigan mejorando y cuenten con las herramientas necesarias, sino también para que el sistema democrático se consolide en la Argentina. Creemos que esto finalmente termina siendo un precedente a favor de estos fundamentos, estos argumentos, estos objetivos, ya que no solamente la Comunidad del Hoyo, sino todo el sistema político
de la provincia y a nivel nacional incluso se manifestó en contra de esta decisión y acompañó el proceso que terminó y culminó o estaría resolviéndose por estas horas con el intendente una vez más en su cargo, tal como lo eligió el pueblo del Hoyo. Para finalizar, creo que esta es una demostración más de que nuestro sistema democrático se encuentra fuerte, de que nuestra sociedad se encuentra empoderada, que hay una población que conoce sus derechos, que no todo lo que nos pasó como país en los últimos años y sobre todo luego de la última dictadura militar fue en vano. No todo vale en política y por suerte en este caso, una vez más, la solidaridad y la responsabilidad civil de este pueblo en particular y de todo el sistema político vuelve a poner en valor algo que tanto nos costó conseguir como argentinos y argentinas. Ahora lo que habrá que ver es si el episodio le permite a Huisman y a su grupo de políticos y de vecinos y vecinas salir fortalecido y con ese apoyo popular avanzar, ojalá, en una democratización de los bienes comunes, que es un poco, como decíamos, el conflicto que está por detrás de este altercado institucional, digamos. E incluso sería muy interesante que se puedan animar, cosas que sabemos un poco, cuando nos pusimos a averiguar nos dimos cuenta que también hay una voluntad de imaginar desarrollos alternativos, ¿no? O sea que haber salido fortalecido de este intento de destitución le permita avanzar un poco lo que es el mismo desafío, creo yo, que hay a nivel nacional, ¿no? Cuando se ve ante una emergencia como la pandemia. Lamentablemente yo creo que en Buenos Aires todavía cuesta una reacción tan rápida y profunda en este sentido. Ahora lo que habrá que ver es si el episodio le permite a Huisman y a su grupo de políticos y de vecinos y vecinas salir fortalecidos. Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. A la conversación. Revistacrisis.com.ar. La pandemia, el catalizador de todos los ajustes. Esta semana parecía que íbamos a empezar a transitar eso que ya parece un mito, ¿no? Que se llama la pospandemia, nadie sabe si existe o no. Con la apertura escalonada del aislamiento que tuvo lugar el fin de semana pasado, pero esto se mostró como por una ilusión, porque lo cierto es que estamos sin saber qué va a pasar con el aislamiento y al mismo tiempo el debate en la coalición oficialista sobre cómo va a ser la salida de la cuarentena siguió su curso y ahora se desplazó un poco de las figuras políticas hacia los dirigentes sindicales, que bueno, es ahí donde nos vamos a detener ahora. Todo comenzó la semana anterior cuando el gremio de camioneros bloqueó el acceso a 5 centros de la red de logística de Mercado Libre en reclamo del reencuadramiento de los trabajadores de esa empresa que se dedican al traslado de los productos con mucha actividad durante la cuarentena justamente por la característica de la actividad. Esta confrontación puso enfrentados a dos actores muy relevantes en el mundo de las relaciones laborales de hoy en la Argentina, que son el gremio más picante, digamos, y la empresa argentina más potente. Muy pronto el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, las partes se sentaron a negociar. El conflicto se coló en la conferencia de prensa que dio el presidente junto al gobernador Kicillof y al jefe de gobierno de la ciudad por la apertura de la cuarentena, cuando allí Alberto Fernández mostró su disconformidad con la protesta de los camioneros y dijo: no es hora de conflictos, ya tenemos demasiados como para sumar nuevos. La forma de protesta de camioneros es interesante, ¿no? Porque cómo estudian por dónde le pueden hacer daño a la empresa, ¿no? Y bloqueó esos centros logísticos que son los que usan Mercado Libre para según leía, al principio mandaban todo por correo, pero empezó a ser tan grande el comercio electrónico, empezaron a tener centros propios para distribuir. Acopian ahí lo que venden las empresas y luego se lo
llevan a los consumidores. Pero no meten al sindicato que tienen que meter, que es camionero, y por eso el conflicto. Esta semana que pasó, el encargado de cuestionar la medida de fuerza de los camioneros fue el secretario general de la CGT, Héctor Daer, quien también se reunió junto a otros sindicalistas de la Confederación con los principales empresarios del país en un diálogo que llamó la atención porque no hubo ninguna presencia estatal. Del encuentro ese surgieron algunos acuerdos generales sin mayores implicancias más que la simbólica de que el encuentro haya sucedido. El titular de Camioneros, Moyano, le respondió a Daer en duros términos y le recordó que la posición negociadora de Daer ya le había ocasionado a los trabajadores una rebaja salarial del 20% al comienzo de la pandemia. Esta polémica anticipa una pelea por la conducción del movimiento sindical entre posiciones que cada vez parecen más irreconciliables en el marco de una crisis también fenomenal. Nosotros le pedimos al secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Daniel Jofra, su opinión sobre este momento del sindicalismo, y él nos comentó lo siguiente. Preguntaba sobre el panorama sindical. Realmente, si uno lo ve desde la CGT, es bastante desolador, ¿no? Donde hoy se juntan con empresarios para aceptar las permanentes propuestas que tiene el empresariado de nuestro país. Me parece que están realmente mirando hacia otro lado con respecto a lo que está pasando a los trabajadores hoy, ¿no? Con rebajas salariales, con despidos, con suspensiones. Me parece que están escuchando poco a los trabajadores y mucho a los empresarios. Y es el resultado. Después hay organizaciones que individualmente dan pelea constante, discutiendo salarios, reclamando encuadres convencional, resistiendo a los despidos y a las bajas salariales. Me parece que en ese sentido hay una gran mayoría de gremios que están a la espera de que la CGT entienda de que hay una problemática muy grande de los trabajadores y no de los empresarios. Necesitamos que la CGT conforme el Consejo del Salario y fije un salario de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 116 y la Constitución Nacional en el 14 bis, que fije el salario y que se discuta. Y obviamente que necesitamos un Estado presente que garantice un perfil productivo para salir definitivamente de esta crisis que está afectando mucho a los trabajadores y poco a los empresarios. Lo que está en juego es hasta cuándo y cuánto van a aceptar los trabajadores que sus condiciones de vida empeoren. Es evidente que estamos en una crisis sanitaria, en una emergencia que trae aparejada una gran crisis económica, pero como veíamos en este primer conflicto que reseñábamos, bueno, en algún momento va a empezar a haber cierta conflictividad precisamente por... No de para más, porque claro, no da para más. Y por dónde se ajusta y quién va a pagar un poco esta crisis, ¿no? La controversia tiene lugar en una semana donde se conocieron algunos datos alarmantes en lo relativo a la situación del empleo, ¿no? En este caso salió un informe de la consultora DataDriven en base a datos de la FIP. Lo que determina es que a pesar de la prohibición de despidos impuesta por decreto por el presidente de la República al comienzo de la pandemia, y que esta semana se renovó, ¿no? Exactamente, creo que hasta diciembre, ¿no? Sí. Hasta fin de año. A pesar de este decreto, que tiene una vigencia de ley, digamos, de que no se puede despedir, bueno, en 2 meses y medio, entre febrero y mayo de este año, 272.000 empleados en relación de dependencia perdieron su trabajo. La caída sería de 331.842 empleos y se extiende el análisis hasta diciembre del 2019. Pero en los últimos 2 meses y medio, 272.000 empleados menos. Si uno toma de mayo del 2019 a mayo del 2020, la contracción del empleo total es del 5%. O sea, hay 5%, se perdieron el 5% de los empleos totales del país en apenas un año. Esta pérdida del empleo, esta cantidad de desempleados nuevos, va de la mano de algo que es la rebaja, la caída del salario real, que es el otro gran fenómeno. Como decía Jofra, se están perdiendo trabajo y está cayendo el salario. Son las dos cosas, es una mezcla explosiva, ¿no? Siempre tomando en cuenta los trabajadores en relación de dependencia, que es un porcentaje ya menor de la masa laboral total, se estima más o menos que va a haber un 10% en términos globales de pérdida del salario real. Esto quiere decir
que los aumentos salariales van a ser menores que los aumentos de precios, o sea que la inflación. Hasta ahora el Estado ha tomado dos medidas que son importantes, pero que son de emergencia. Por un lado el IFE, el Impuesto Familiar de Emergencia, que como sabemos llega a 9 millones de personas, son 10.000 pesos por mes, y que sobre todo alcanza a las personas que no están en relación de dependencia, ¿no? Que son todavía más precarias, son las que han perdido un montón de sus ingresos, entre otras cosas porque la movilidad se ha parado y porque dependen mucho de las changas, del trabajo en la vía pública. El Estado ha intervenido ahí con fuerza, pero no deja de ser una medida de emergencia. Lo mismo con el ATP, ¿no? El programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción, que es el mecanismo por el cual el Estado también le paga una parte de los salarios a los trabajadores en relación de dependencia. Bueno, la pregunta es qué va a pasar cuando salgamos de este momento de excepción. Bueno, esta semana, en relación con esto último, empezó a haber más movimiento aún del que ya había en el Ministerio de Desarrollo Social. El ministro Daniel Arroyo confirmó que lo que se está estudiando es el ingreso básico universal. Es una innovación institucional que puede ser relevante, pero que también depende de cómo se la vaya a implementar. Para analizar, en detalle qué sería o qué modelos de ingreso básico universal están en discusión, le pedimos a nuestra compañera Paula Valmedina que nos desmenuce un poco los detalles de lo que se está evaluando, y lo compartimos ahora con ustedes. Ingreso mínimo, renta universal, salario social. Las palabras importan en este caso y remiten a posiciones diferentes. Más en línea con la idea de un ingreso mínimo, podemos identificar una posición pragmática que razona más o menos así. ¿Qué hacemos con la parte de la sociedad que no trabaja porque es inempleable? Podemos construir un mayor número de cárceles o decidirnos a otorgar un ingreso mínimo de subsistencia para esos millones de pobres que no tienen ni tendrán otro destino. Dicen entonces, una parte de la población no produce ni crea valor. El ingreso mínimo sería un modo más pacífico de administrar esta realidad que se concibe como irremediable. Esta fue la posición de Jeremy Rifkin, principal asesor de Bill Clinton. Surge con mucha fuerza en la década del 90 en su libro El fin del trabajo y tiene realmente muchos ecos en el país. Hay una segunda idea que utiliza justamente la noción de renta universal o incluso también la de ingreso ciudadano universal. Y acá encontramos una posición de izquierda que a veces puede terminar coqueteando con cierto liberalismo político. La idea sería crear entonces una renta universal para todas y todos, sin condicionamientos. Una renta que permita independizar los ingresos del trabajo. Si la forma que asume el trabajo es la precariedad, hay que fundar una nueva condición de ciudadanía, el derecho de vivir bien y no quedar sometido a la incertidumbre. Implica además el reconocimiento de las formas múltiples de trabajo no valorizados económicamente, como el trabajo del cuidado, esencialmente sobre los hombros de las mujeres. He escuchado hace poco una excelente intervención virtual de Laura Pautasi, que es una investigadora del CONICET, fundamentándola. La posición, sin embargo, es universalizar en un contexto de desigualdades. Esta suerte de riego uniforme habilitaría una mejoría general, pero quizás sin transformar las condiciones estructurales de la desigualdad social, porque cobrarían esta renta quienes no la necesiten. Un segundo punto problemático es el vínculo que se establece entre el ciudadano y el Estado. En este caso, el ciudadano y la cuenta bancaria para la transferencia, una relación de radialidad. Y acá es donde aparece esta idea de coqueteo con el liberalismo político, porque supone la anulación de las mediaciones sociales. Pañi, por ejemplo, el columnista de La Nación, exige la eliminación de lo que él llama la tercerización de la política social. Usa justo la palabra que es cuestionada desde el campo gremial o popular, la tercerización, pero para decir que en Argentina hay que eliminar las mediaciones de los movimientos sociales. Finalmente, podemos identificar otra perspectiva que tiene varias derivaciones, pero que coincide en la idea de que el gran ordenador es el trabajo. Dentro de esta idea general aparece el planteo de extender el salario social complementario y es desarrollada en especial por los referentes de la economía popular. El razonamiento es: se redujo el empleo, pero no falta trabajo. El problema es la desvalorización de determinados trabajos, por dos cosas fundamentales. Por un lado, porque esta sociedad solo otorga valor a lo que valoriza el mercado,
Entonces no se remunera la producción de otros valores sociales, ambientales o comunitarios. ¿Cuál es el valor, por ejemplo, de un comedor, de un centro cultural o de la promoción ambiental y el reciclado que realizan los cartoneros? Además, un segundo problema es que el capitalismo actual ha creado formas de desposesión, formas predatorias múltiples. ¿Por qué una costurera de una cooperativa de la economía popular recibe una cantidad tan ínfima por las prendas que produce? Hay dispositivos complejos que empobrecen a vastos sectores del trabajo y reenvían ganancias cada vez mayores hacia empresas centrales. Entonces, acá aparecen enunciadas las piezas de una institucionalidad del trabajo de nuevo tipo. El registro de trabajadores de la economía popular, un nuevo sistema de salud y un salario social complementario que tiene un sentido de reconocimiento y de reparación, a la vez de reparación, frente a las nuevas formas de injusticia social. Como cierre, enunciaría lo siguiente: toda política pública se inscribe y a la vez potencia una forma de organización social, siempre. Y a su vez, no toda forma de organización social es capaz de garantizar de manera efectiva una política, un corpus de derechos. La ciudadanía o las organizaciones libres del pueblo son distintas formas de organización, hay muchas más y también, por supuesto, muchas más cosas que pensar y agregar. Pero tengamos claro que la ley de contrato de trabajo hubiera sido letra muerta sin las organizaciones sindicales y sin incluso la ley de asociaciones sindicales que les otorga niveles de autonomía y un reconocimiento como representantes de colectivos de trabajadores. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis número 36. Abril de 1976. El escritor Haroldo Conti recorre la fantasmagórica isla Paulino, frente a Berisso, indagando en las historias y personajes de ese territorio esfumado de los mapas. Tristezas del vino de la costa o la parva muerte de la isla Paulino, así tituló al largo y entrañable artículo. Fue el último que publicó antes de su desaparición, apenas un mes más tarde, a manos de la dictadura cívico-militar. La crónica comienza con un pasaje anticipatorio. Los lugares son como las personas. Comparecen un buen día en la vida de uno y a partir de ahí fantasmean. Se mezclan a la historia de uno que se convierte así en la quejumbrosa historia de lugares y personas. Esto es, los lugares y las personas se incorporan en los adentros y se establecen como sujetos persistentes. Ahora paso a contar. Y de hecho voy a descubrir uno de esos fantasmas. La isla Paulino. Un día se me apareció en persona y 3 después se desapareció tan de repente que me pregunto si verdaderamente estuve allí. Pues todo lo que me queda es un montón de papeles, unos diarios viejos, una cinta magnética y cierto regusto metálico a vino de uva americana. Yo sé que consiste perenne allá, frente a Berisso, y que el que me desaparecí soy yo. Pero para el caso es lo mismo. Haroldo Conti fue escritor, docente y militante revolucionario. En 1975 recibió el premio Casa de las Américas por su novela Mascaró, el cazador americano. ¿Y la isla Paulino? ¿Qué pasó con la isla Paulino? Para llegar a la isla Paulino hay que tomarse una lancha en el embarcadero de Berisso que se llama Haroldo Conti. Van pescadores para pescar en el espigón y familias a pasar la tarde en la playa o el camping. La lancha surca un canal estrecho y enseguida aparece el monte. Hay un cartel clavado de un candidato a intendente de Berisso en medio de lo frondoso de todos esos árboles. El canal se ensancha después, aparece el puerto de La Plata y en el monte aparecen las casas de chapa y madera de las 15 familias que viven en la isla y que están levantadas sobre pilotes. La mayoría son centenarias. No hay calles sino pasadizos donde hay gallinas, perros, caballos. Para llegar al río hay un sendero que se levanta 1 metro y pico sobre el suelo y después de caminar 700 metros llegamos a la playa
cuando baja el río es enorme. La isla tiene un muro de contención que se empezó a construir en 2014 y la obra se detuvo sin terminar en 2016. El monte ribereño es un área protegida, amenazada por la reactivación del puerto de La Plata. El tráfico fluvial generó una erosión en la costa que se fue tragando la tierra, los cultivos de los productores y la casa de los isleños. Actualmente se desmorona un promedio de 1 metro de la isla por año. Incluso la escuela de la isla está justamente a orillas del canal. A su vez, se construyó un terraplén costero para proteger a la zona de las sudestadas, pero que posibilita inminentes negocios inmobiliarios en la zona. Es decir que hay una tensa calma. Los días en la isla pasan lentos, pero las catástrofes ambientales amenazan constantemente. Malena Pascual, guionista. En la provincia de Santa Fe tienen lugar 2 de los conflictos más relevantes de los últimos días. Uno gira en torno a la cuestión Vicentín, de la que hemos hablado bastante, que sigue latiendo allí en el centro del país, desde aquel lunes en que el gobierno nacional, el presidente de la nación, denunció los ilícitos de la empresa, sus prácticas de fuga de dinero del país y anunció la estatización. Bastantes cosas fueron marcha atrás desde aquel momento. Y el otro conflicto que ha tenido mucha menos repercusión que el de Vicentín, pero que a nosotros nos parece fundamental, es lo que está ocurriendo en Rosario, donde, en un contexto donde la violencia social no ha disminuido a pesar de la cuarentena. El martes 14 de julio fue asesinado Eduardo Trasante, referente social, pastor evangélico, integrante del partido político Ciudad Futura. En los últimos días de esta semana comenzó a conocerse que la investigación conduce hacia un asesinato por encargo de la banda dedicada a la venta de drogas Los Monos. Estamos en comunicación con Carlos Del Frade es periodista, es actual diputado por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe. Hola Carlos, buen día. Jimena Tordini y Mario Santucho estamos acá, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenos días. Estamos hablando de las 2 caras de una misma moneda. ¿Por qué estamos hablando de las 2 caras de la misma moneda? Porque los que manejan los puertos manejan 2 de los grandes negocios del capitalismo, los legales y los ilegales. Los legales, manontropo, tiene que ver con exportaciones, importaciones, y los ilegales son los circuitos de dinero fresco que tiene el capitalismo de hace 50 años, que son el narcotráfico y el contrabando de armas. Es un mensaje profundamente mafioso y político. Exactamente. En medio de un contexto de transformaciones que se quieren hacer para desbaratar, aunque sea algo, de los fenomenales nichos de corrupción que tienen las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, y eso, por supuesto, genera que se rompan algunos circuitos de flujo de dinero de cajas negras, y eso produjo un primer tiempo de asesinatos tremendos desde diciembre, cuando anunció Marcelo Saín algunos cambios de 70 oficiales de la policía. Vino el entretiempo que impuso la pandemia, y luego, cuando se relajaron los controles, segundo tiempo de asesinatos. Los grupos narcos más fuertes de Rosario que se disputan el territorio en los barrios con sus cabecillas dentro de las cárceles, modelo San Pablo, ex ciudad industrial como Rosario, y desde adentro de las cárceles manejando los hilos y sabiendo que cada asesinato tiene una lectura política, y matar a Trasante es un hecho histórico en Rosario. Nunca se mató a un ex concejal. Sí se había matado en el amanecer de la democracia, el 8 de febrero de 1986, a un diputado provincial, Mario Armas, en pleno centro de la ciudad de Rosario, pero eso tenía que ver con otros negocios, pero no hay antecedentes, salvo el atentado muy mal investigado en su momento al ex gobernador Antonio Fati en octubre del 2003. A partir de esto que estás contando, a mí me llama la atención la poca repercusión que tuvo el asesinato, ¿no? Porque toda esta trama política, mafiosa que vos relatás, implicaría una reacción tanto a nivel provincial, ¿no? Por parte de las autoridades, y también a nivel Rosario, pero también a nivel nacional, y ni siquiera en los medios de comunicación acá ha aparecido el tema con la densidad que parece tener. ¿Vos a qué le atribuís este tema? En primer lugar, porque los grandes medios de comunicación,
especialmente aquellos que en un país profundamente unitario como el nuestro, que depende de forma perversa del circuito informativo y cultural que impone Buenos Aires, genera un desprecio enorme por todo aquello que no tenga visos de espectacularidad para mostrarlo en el show, especialmente de la televisión masiva. Y por otro lado, porque los sectores políticos mayoritarios de nuestro país generalmente tienen más cuestiones para callar que para decir. Yo creo que fue muy impactante lo que dijo el presidente de la Nación en su discurso cuando habló de los sótanos de la democracia. Él apuntaba a lo que significaban los servicios de inteligencia. Pero los sótanos de la democracia están anterior a la democracia. Son los ilegales, son los negocios ilegales que fueron garantizados por el Estado de la dictadura, que son anteriores a la construcción del Estado democrático. Entre ellos dos, el contrabando de armas y el narcotráfico. Y eso siguió evolucionando en 37 años que llevamos de democracia, y allí los partidos mayoritarios, insisto, saben que tienen más para callar que para decir, y ese es un problema, y por eso generalmente, por negocio de los grandes medios y por sentido casi vergonzoso de muchos sectores políticos mayoritarios, no se imponen estos temas como deberían imponerse. El tema más preocupante es que si se intenta dejar este crimen en un plano puramente criminal, no policíaco, lo que no se quiere escuchar es lo que vos estás diciendo, que es el mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué tipo de mensaje político mafioso es el que se está emitiendo? Vos hablás, por ejemplo, de que hay sectores policiales, políticos, empresariales, profesionales que no quieren tocar ninguno de los circuitos de las cajas negras del narcotráfico y el contrabando de armas. Porque además el mensaje político tiene dos dimensiones, como era Trasante. Por un lado el mensaje político, un ex concejal de Rosario, y por el otro lado un mensaje tremendo a la pastoral comprometida, porque Trasante era uno de esos pastores que no respondía al imperio, no respondía a la derecha republicana, sino que respondía a los pastores que en serio quieren terminar con los crucificadores, no con los crucificados. Entonces, esa cuestión de lo que significa siempre teologías que son contradictorias, cuestionadoras, revulsivas, es un mensaje muy fuerte también para los que se juegan todos los días la vida en barrios en donde las pibas y los pibes son usados de una manera violenta por estas bandas que siempre además son narcopoliciales, pero esa es la otra cara de una avenida de doble mano que siempre es la realidad. En una de las calles, toda esta suciedad. Ahora, por la otra calle, los delincuentes de guante blanco que hacen circular el dinero por los bancos, por las mutuales, por las mesas de dinero, por los clubes de fútbol, por todos aquellos lugares donde se lava dinero. ¿Y vos ves alguna posibilidad de articulación política para destrabar esta situación después del crimen de Trasante? Yo creo que sí, es imprescindible, y de hecho se ha manifestado a través de la conmoción entre la gente simple, que es la que mayoritariamente va a cambiar, va a modificar el rumbo de las cosas y va a necesitar la profundización de las políticas. No esto, como vos bien decías, de idas, vueltas atrás, estabas hablando con lo de Vicentín, pero acá también está eso. Entonces, cuando mayoritariamente nuestro pueblo diga, basta, esto es por acá, a mí me parece que sí, y eso se ha manifestado de forma chiquita, mínima, historias de gente común que no aparecen en los medios, pero se ha manifestado muy conmovido, y yo creo que esa conmoción termina generando una gran energía política. Yo en eso soy absolutamente optimista. A mí me parece que va a llevar mucho tiempo, pero lo cierto es que hay que insistir y hay que estar siempre atento para empezar a caminar con aquellos que van a empezar a desviar el rumbo de esta perversión en donde generalmente el capitalismo nos mete cada día más. Vos al principio decías, como presentábamos el tema, por un lado el asesinato del pastor Trasante y el caso Vicentín son dos caras de una misma moneda, ¿no? Sí, sí. Pasando al tema Vicentín, se ha sabido también en los últimos días que avanza el plan Perotti, como se lo llama por acá, que es la propuesta del gobierno de Santa Fe, alternativa a la primera propuesta por Alberto Fernández, por el presidente, que implicaría dar marcha atrás con la idea de expropiación, ¿no? Y se habla de un fideicomiso y en todo caso de la necesidad de apartar a la familia Vicentín del negocio, digamos. ¿Vos cómo estás viendo
¿Qué evaluación tenés sobre el nuevo rumbo que ha tenido el caso Vicentín? Esta es una propuesta conservadora de un hombre conservador como Perotti, que forma parte de ese amplio abanico conservador que tiene el peronismo dentro de sí mismo, como también tiene elementos transformadores. Pero en esos elementos conservadores que Perotti nunca le cuajó la idea de la expropiación. Entonces siempre buscó una salida alternativa más vinculada al negocio empresarial que a la cuestión de lo que significa la estafa fenomenal al pueblo argentino que ha cometido Vicentín, de haberle robado millones de dólares y haber puesto esos millones de dólares en las cuentas particulares de los empresarios de Vicentín. Dicho esto, igualmente, Perotti cree más en esta cuestión de la potestad empresaria de hacernos creer que hay un libre mercado. Entonces, frente a esa idea, lo que pretende es esta cuestión de un fideicomiso en donde confían en la buena fe de estos delincuentes. Porque si no hay buena fe de parte de Vicentín, el día del arquero te van a dar las acciones. ¿Quién va a poner las acciones? Vamos a suponer en el mejor de los casos que el Banco Nación, al ser el mayor acreedor por esta estafa, por este robo planificado entre delincuentes del macrismo y los delincuentes de Vicentín, dicen, nosotros vamos a traer algo de la que nos llevamos. No vamos a traer los 800 millones de dólares porque esa la queremos para nosotros. Vamos a traer 100 millones de dólares. Ahora, todo lo demás que se necesita en un patrimonio que en su momento se hablaba de 500 millones de dólares, van a terminar poniéndolo los que terminarán siendo los acreedores con mayor acreencia. Y los acreedores con mayor acreencia son bancos extranjeros. Por lo tanto, en el fenomenal y estratégico negocio de la agroexportación, vamos a quedar cada vez más con las playas del río Paraná, pero no con la riqueza del Paraná. Nosotros decimos que no, intervención plena y expropiación que es absolutamente democrática, Congreso de la Nación, expropiación no es confiscación. Confiscación sí termina siendo algo antidemocrático. El robo es antidemocrático, el robo es anticonstitucional. Yo tengo la idea, por comunicación que tuve con Claudio Lozano, que la idea de expropiación sigue vigente, así que hay que impulsar esto y hay que decir cada vez más la información concreta, certera, precisa, hay que estudiar, hay que decir los números y decirle, le robaron de esta manera al pueblo argentino que sabe que el Banco Nación es el único lugar en donde buscar un crédito para hacer la casa. Estos tipos iban y en 39 minutos se llevaban 6 millones de dólares que les servían a ellos porque los depositaban en 1.418 transferencias bancarias que hicieron para sus cuentas particulares. Eso es robo, robo al pueblo, y hay que decirlo y contarlo así para ganar la calle más importante de todas, que es la calle de la cabeza. El aire está en crisis. Crisis. En el aire. Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM 870.